28 creencias fundamentales. Creencia número 9. La vida, muerte y resurrección de Cristo. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículos 5 y 6, dice: Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. En este pasaje, la Biblia describe algunos títulos o símbolos para referirse a Jesús. Le llama el león de la tribu de Judá. Le llama la raíz de David. Y utiliza la expresión un cordero como inmolado o un cordero como sacrificado. Un cordero inmolado o sacrificado. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios en su infinito amor y misericordia, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, su amor le llevó a tomar la iniciativa para ir en busca de esa pareja que había caído en pecado. Dios tomó la iniciativa para buscar a Adán y a Eva, así como toma la iniciativa para buscarte a ti y a mí. Adán y Eva habían caído en pecado. Y la sentencia decía: el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Surge entonces una pregunta: ¿castigo o justicia? Dice la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita a la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Gracia o justicia. Dios es grande en misericordia y en verdad, porque nos ama, pero también aplica su justicia, y el pecado debía ser castigado. La sentencia decía: el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora entonces, castigo o perdón. Dios les castigó. Y nosotros, la raza humana, estamos pagando el castigo de la desobediencia, del pecado. Pero así como Dios castigó, su gracia nos alcanza, su misericordia nos alcanza y nos ofrece el perdón. Dice la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 7, ¿qué quiere Dios para ti y para mí? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así como estaba la sentencia, también está el perdón de nuestros pecados. Y ese perdón de nuestros pecados no lo logramos por nuestras buenas obras. No lo logramos por nuestros propios méritos. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesús. ¿Qué es una reconciliación? Es una restauración de la armonía en una relación quebrantada. La relación entre Dios y el hombre había sido quebrantada por el pecado. Pero en Jesús tú y yo podemos ser reconciliados con Dios, volver a unirnos o a conciliar con Dios. Y dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a la humanidad, porque Dios no podía dejar que esta hermosa raza humana, que fue hecha a su imagen y semejanza, se pierda para siempre. Por su amor y misericordia, te da la salvación a ti y a mí, por medio de Jesús. Y Jesús, dice la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que Él cargó o portó el pecado de todos nosotros. Jesús cargó sobre sí la culpa del pecado tuya y mía. De todos nosotros cargó con la culpa, cargó con el pecado para pagar la consecuencia final del pecado, que era la muerte, para pagar con su sangre la expiación de nuestros pecados. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Cristo. Y dice la Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 5, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tú y yo estábamos manchados, sucios por el pecado, condenados a la muerte por causa del pecado. Pero en Jesús, su sangre nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús fue derramada por ti y por mí. Los sacrificios que se realizaban en el santuario del Antiguo Testamento, el pecador tomaba al cordero, colocaba su mano derecha sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado y sacrificaba al animal. La sangre era llevada al santuario y este sacrificio apuntaba a un cumplimiento, al cordero inmolado. Cuando Juan ve a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos sacrificios del santuario apuntaban al sacrificio de Jesús. Y cuando el pecador llevaba al cordero o un animal para ser sacrificado, estaba confiando en la sangre expiatoria que un día sería derramada por él. Y hoy esa sangre fue derramada por ti y por mí. La sangre de Jesús, derramada por tus pecados y por mis pecados. De esa manera Jesús, al dar su vida por ti y por mí, logró el rescate, rescatarnos de nuestra condenación. Y hoy tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Jesús es nuestro mediador. Jesús, nuestro reconciliador con el Padre. ¿Y qué logró
el rescate hecho por Jesús. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este pasaje nos presenta 4 beneficios del rescate de Jesús. Libertados del pecado. Algunos aún siguen siendo esclavos del pecado. Pero la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, es para darnos libertad del pecado. Pero debemos llevar nuestros pecados a Él y pedirle perdón. Pero además de eso dice que nos ha hecho siervos de Dios. Ya no siervos del pecado, ya no siervos del mal, del enemigo, no. Ahora siervos de Dios. Pero además de eso nos dice que como fruto la santificación. Por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos, nunca llegaremos a ser santos. Pero la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida nos transforma y nos lleva a la santificación. Pero como último, nos dice el pasaje, y como fin, la vida eterna. Estábamos condenados a morir, a perdernos eternamente por causa del pecado. Pero ahora en Jesús tenemos vida eterna. Pero debemos entregar nuestras vidas a Jesús. ¿Y qué logró la resurrección de Jesús? Dice la Biblia en el primer libro a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Dice el apóstol, si Jesús no resucitó, vano fuera nuestra fe, vano fuera predicar. Pero dice la Biblia que Jesús murió y resucitó, y que subió al reino de los cielos. Y en estos momentos podemos preguntarnos qué está haciendo Jesús. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El punto principal de lo que venimos diciendo, dice el libro de Hebreos, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y que Él está ya ministrando el santuario, el verdadero santuario, no el que había sido hecho en el tiempo de Moisés, no, el verdadero santuario se encuentra allá en el reino de los cielos, y allá está Jesús como un sumo sacerdote. El sumo sacerdote ministraba en el santuario cuando llegaba el día de la expiación. Una vez al año ingresaba al lugar santísimo y expiaba al santuario por todos los pecados que habían sido confesados y llevados al santuario. Y de esa manera el santuario ese día quedaba limpio. Dice la Biblia que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que está ministrando allá en el reino de los cielos, en el santuario verdadero, el santuario celestial, expiando de tus pecados y de mis pecados, de todos los pecados que nosotros llevamos a Jesús y que simbólicamente llegan allá al santuario celestial. Jesús los toma, los perdona y en estos momentos está purificando el santuario celestial. Está intercediendo por ti y por mí aún. Aún la puerta de la misericordia está abierta para ti y para mí, y aún podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia.